Buen día, mis queridos estudiantes del Colegio Apóstol San Pedro. Espero que te encuentres bien en casita y sobre todo en familia. Soy Miss Giovanna Zulca, profesora de matemática. Si tienes alguna duda respecto al tema que vamos a desarrollar o al finalizar de la clase, te voy a pedir que por favor no dudes en escribirme para poder ayudarte con la inquietud que cuentas. ¿De acuerdo? En nuestra segunda clase vamos a abordar un tema muy bonito, ¿ya? Que es el de los múltiplos. Pero para saber este tema, primero tenemos que saber qué son los múltiplos y cómo hallar los múltiplos, ¿no? Pero te comento que los múltiplos, ¿ya? Su propia palabra lo indica, que múltiplos viene de multiplicar. Multiplicar el número del que queremos calcular múltiplos por otros números naturales. ¿De acuerdo? Para que lo puedas entender mucho mejor, te voy a plasmar el siguiente ejemplo, que dice hallar los múltiplos de 5. ¿De acuerdo? Para poder hallar los múltiplos de 5, obviamente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar. ¿De acuerdo? Pero ¿con qué número voy a multiplicar? Obviamente que tienes que multiplicar el número 5 por otros números naturales, empezando desde el 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí te presento un claro ejemplo, el desarrollo. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. Y así sucesivamente. Estos 3 puntos quiere decir obviamente que aún puedo continuar multiplicando por el 6, por el 7, por el 8, etc. ¿De acuerdo? Ahora, para denotar a un múltiplo de un número, obviamente voy a escribir múltiplo del número que me está pidiendo, en este caso sería del 5, y empiezo a escribir el 5 y encima voy a escribir un punto. ¿De acuerdo? Este punto quiere decir que estoy hallando al conjunto de los múltiplos. Conjunto, ¿ya? De los múltiplos de 5. En este caso múltiplos de 5 serían, o son 0, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, cierto? Entonces, voy a plasmarte otro ejemplo que nos dice hallar los múltiplos de 8. Y de igual forma voy a representarlo o hallar de la misma forma que el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Entonces tengo múltiplos de 8, obviamente voy a multiplicar el número 8 por otros números naturales. Entonces tengo 8 por 0, 0. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y lo voy a denotar de la siguiente manera. Coloco el número 8 arriba un punto que quiere decir que estoy hallando al conjunto de los múltiplos de 8, que viene a ser 0, 8, 16, 24, 32 y puntos suspensivos, que quiere decir que aún hay más números, quiere decir que aún continúan. ¿De acuerdo? Ahora te voy a pedir que por favor observes en estos dos conjuntos, ¿de acuerdo? Y me digas qué de común tienen estos dos conjuntos o qué números en común tienen estos dos conjuntos. Muy bien. En estos dos conjuntos, los números en comunes que tienen, el único número en común que tiene sería el 0, ¿de acuerdo? El 0. Entonces, si yo estoy hallando en estos dos ejercicios los múltiplos, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el 0 es múltiplo de todos los números. Por ejemplo, si quiero hallar los múltiplos de 9, ¿con qué número empieza? Obviamente, con el 0. Si quiero hallar con los múltiplos de 10, ¿con qué número empieza? Obviamente, el conjunto empieza con el número 0. Entonces quiere decir, y esto es importante, ¿de acuerdo? Que el 0 es múltiplo de todos los números, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Quiero que seas minucioso y de igual forma, fíjate por favor qué más en común tienen estos dos conjuntos. Claro, exacto. Me dirás que tienen obviamente, ya no son números, ¿no? Entonces serían los puntos suspensivos. Pero, ¿qué significa esos puntos suspensivos? Significa que obviamente continúan, ¿de acuerdo? Que va a haber infinitos,
infinitos múltiplos de 5, infinitos múltiplos de 8. Entonces, es importante que tengas en cuenta estos dos frases, ¿no? La primera es, el 0 es múltiplo de todos los números y todo número tiene infinitos múltiplos, ¿de acuerdo? Eso no lo olvides, ¿de acuerdo? Ahora, te voy a presentar otro ejemplo, ya vamos a ir ahora, practicamos. Este ejemplo obviamente lo vas a desarrollar, bueno, van a haber ejercicios similares a la ficha que se te va a presentar en el Cubicol. Entonces, quiero que por favor te guíes de lo que voy a explicar a continuación. Bien, tenemos el siguiente ejercicio que dice calcular la suma de todos los múltiplos de 9 que hay entre 40 y 45. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es lo que nos está pidiendo. La suma de todos los múltiplos de 9. Entonces, lo primero que debo hacer es hallar los múltiplos de 9. Entonces, simplemente lo que realizamos es nuestra tablita. Empezamos con el 9 por el 0, 9 por el 1, 9 por el 2, 9 por el 3, por el 4 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Quiere decir que aún puedo seguir multiplicando. Y coloco de la siguiente forma. Múltiplo de 9, obviamente que es empiezo del 0, el 9, el 18, 27, 36 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero no me pide solamente hallar los múltiplos de 9, sino a mí lo que me pide es la suma de todos los múltiplos de 9 que hay entre 40 y 95. Entonces, yo tengo que hallar los números que están comprendidos entre 40 y 95. Y te pregunto aquí, ¿quiénes están comprendidos entre el 40 y el 95? Quiere decir que tengo que tomar valores mayores a 40, pero menores a 95. Entonces, ¿qué números están entre el 40 y el 95? A ver, vamos a buscar entre el 40 y el 95. Obviamente está en de acá, ¿cierto? Aquí lo voy a subrayar. Esto de acá. Ya está. Entre el 40 y el 95 están estos números, ¿ya? Pero a mí me pide que tengo que calcular obviamente la suma. Y si calculo la suma, obviamente voy a adicionar 45 más 54, más 63, más 72, más 81 y más 90. Estos números vienen de aquí, ¿ya? De los números comprendidos entre 40 y 95. Si adiciono, obviamente tengo, el resultado es 405. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos a nuestro segundo ejercicio, que es escribir verdadero o falso según corresponda. Y tenemos aquí entre paréntesis, aquí tengo que escribir si es verdadero o falso, sí. 23 será igual, recuerda que el 3 con el punto arriba significa múltiplo de 3. Entonces decimos 23 será igual a un múltiplo de 3 más 2. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que debes hacer es hallar, obviamente, los múltiplos de 3. Y obviamente que aquí yo tengo los múltiplos de 3 son los siguientes. 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, para yo poder resolver esto, tengo que tener en cuenta que tengo que buscar un múltiplo de 3, pero este múltiplo de 3 debe ser cercano a 23. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué número sería un múltiplo de 3 cercano a 23? Entonces voy a buscar. Los múltiplos de 3 están aquí. El 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Un número cercano al 23, ¿quién sería? Obviamente sería el 21, porque el 24 ya se pasa. El 18 es menor a 21. Entonces, el único número sería el 21. Entonces, como 21 es un múltiplo de 3, entonces ahora lo que yo tengo que hacer es, a este resultado, ¿cuánto le tengo que adicionar o aumentar? 2. O sea, 21 más 2, ¿cuánto es? 23. Entonces tenemos lo siguiente.
Un múltiplo de 3 quiere decir que tengo que multiplicar 3 por un número que me dé cercano a 23, en este caso sería el 21, y luego le tengo que adicionar 2, porque aquí me dice, auméntale 2, ¿cuánto sería? 23. Entonces quiere decir que el resultado es verdadero. Entonces aquí coloco verdadero.